Nuevamente con mis campeones, buenos días. Vamos a empezar una nueva actividad como siempre. Ahora nos toca el área de personal social. ¿Sí? Empezaremos con nuestro valor del mes, gratitud. La frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Y nuestra confesión de fe, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nosotros ya debemos estar aprendiendo, ¿sí? Esta confesión de mes, nuestro valor también. Vamos a continuar, ¿sí? Con un nuevo tema, para lo cual te pido mucha atención al siguiente video. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro, la historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos, y a la izquierda, con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito.
Sí, no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia, la Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete. Muy bien, hemos visto un pequeño video que nos da una explicación sobre la historia. ¿Quiénes estudian la historia? ¿Qué puede explicar la historia? ¿Quiénes también colaboran con la historia, no? Los arqueólogos, ¿sí? Muy bien, los historiadores. Entonces, la historia, que es profesora, es la ciencia que estudia hechos que ocurrieron en el pasado y tienen repercusión en el presente. Un ejemplo, en el pasado vino don Generalísimo San Martín a libertar al Perú y la repercusión que ahora nosotros ya no estamos bajo el yugo de los españoles, somos libres, ¿no? Muy bien. Entonces, la historia nos hace conocer, ¿sí?, el tiempo hacia atrás, hechos pasados. Acá vemos un hombre primitivo que está, ¿sí?, haciendo un trabajo en piedra, ¿no? Y esto se da en todo el espacio del mundo, ¿sí? En todo el espacio y el tiempo se da la historia en diferentes lugares, no solo en el Perú, ¿sí? Y con determinados aspectos. La historia nos explica determinados aspectos de acuerdo al periodo, al tiempo donde nosotros nos ubiquemos, ¿no? En este caso, el aspecto es la historia de los incas, ¿sí? Y hubieron muchas cosas más en el pasado. ¿Qué más? Fuentes de la historia. Como hemos visto en el video, tenemos las fuentes escritas, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, las fuentes orales, que son las leyendas. Acá tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mamaureo, que tratan de explicar el origen del imperio inca, ¿no es cierto? Y en las escritas tenemos unos jeroglíficos, ¿sí?, en la cultura egipcia, donde acá se han plasmado la historia de cómo vivían esa gente en aquellos tiempos, ¿sí? Materiales, ¿sí? El historiador también se vale, el arqueólogo, ¿no?, de instrumentos materiales, de fuentes materiales. Esta es una cabeza clava de la cultura chavín. Se dice que lo ponían ahí porque pensaban que era un guardián para que no sean atacados por otros dioses. Importancia de la historia. Vamos a ver. Nosotros con la historia llegamos a conocer nuestro antepasado. Esto es muy conocido, ha sido también reconocida como la séptima maravilla del mundo. Esto es Machu Picchu, que se encuentra en el Cusco, ¿sí? Acá hay una ciudadela muy antigua, ¿sí? Y nos hace conocer la historia de nuestros antepasados que han vivido, ¿sí?, en esta parte, que es, como te voy a decir, en el Cusco. Es una parte muy alta y ahí debajo de la ciudadela del Cusco cruza un río muy profundo, el río Urubamba, ¿sí? También, ¿sí?, sabemos, dice, las decisiones de nuestros... vamos a saber si las decisiones de nuestro antepasado que pasaron e hicieron, ¿sí?, fueron importantes. Por ejemplo, acá vemos a un grupo, ¿sí?, de nuestros antepasados, del pueblo, que se está rebelando, ¿no? Entonces, sabemos si las decisiones de nuestro antiguo poblador, antepasado, fueron importantes. Y gracias a nuestra historia, que conocemos nuestros antepasados, las decisiones importantes, ¿sí?, dice, todos los pueblos estamos unidos por una misma historia, ¿no? Acá estamos representando la bandera del Perú, cantando el himno costa y sierra y selva, ¿no? Esa es la importancia de la historia. Muy bien, hemos terminado. Eso es todo y será hasta la próxima.